Hola, ¿qué tal? Dándole inicio a esta actividad o este podcast, a través de todo lo aprendido en estas 4 unidades, hablaremos de los temas tales como la teoría general de sistemas, la organización y sus procesos, reingeniería y distribución del espacio, en un podcast en el cual se tocarán dichos temas de manera general y dando una crítica u una opinión personal de cada tema. Dando inicio se darán pues definiciones muy generales, casi solo dando la definición para que se pueda entender de una manera más directa cada tema y al mismo tiempo empezando eh, con una crítica, una opinión basada totalmente en mi experiencia laboral. Y empezaremos con el tema de la teoría general de sistemas. A grandes rasgos, la teoría general de sistemas se presenta como una forma sistemática y científica de abordar y representar la realidad, y al mismo tiempo como una dirección de práctica que promueve formas interdisciplinarias de trabajo. Bueno, pues yo creo que básicamente eh, todo proceso administrativo pues inicia por aquí, básicamente enseñando eh, pues en qué consiste básicamente eso, un proceso administrativo. Básicamente la teoría general de sistemas nos habla de cómo se puede llevar o qué protocolos o qué manera se puede desarrollar o las actividades o absolutamente todos los departamentos en el que se puede acomodar o sistematizar una empresa para pues básicamente una mejor producción. Digo, personalmente creo que la teoría es fabulosa y creo que por lo particular caso que actualmente trabajo en Farmacia San Pablo y al ver bastante reflejado esta teoría en la farmacia o en mi zona de trabajo, en el trabajo o el trabajo en sí en el que me desempeño, pues es pues interesante y sí hay un cambio abismal en cuanto a una empresa que sigue estos protocolos a una que no. Recuerdo bastante bien que particularmente en un trabajo en el que pues, habían muchas injusticias en las que pues lo último que importaba en esa empresa o en ese trabajo pues era el obrero, el trabajador, pues resultaba que el hecho de quizás no llevar las cosas de la mejor manera a como lo menciona la teoría general de sistemas, pues resultaban demasiados muchos conflictos, o sea, tanto en la conformidad de los trabajadores con su trabajo, como en su producción, en su desarrollo, absolutamente el hecho de que pues básicamente no se tomara en cuenta la estabilidad del trabajador, pues afectaba demasiado en probablemente lo más importante que era para la empresa el proceso, ya que pues obviamente en el proceso se tiene el producto final y casi nunca terminaba bien, casi siempre había que reparar cuestiones que los mismos trabajadores por las mismas inconformidades que tenían al momento de ejecutar su trabajo, pues no lo hacían bien y no lo hacían tampoco de la mejor manera. Para el siguiente tema, la organización y sus procesos, básicamente la organización como etapa del proceso administrativo es fundamental para el éxito, el cual pues el planear, controlar, dirigir toda la organización a través de cada una de sus áreas o departamentos, esforzándose así eh, para alcanzar cada objetivo, pues es básicamente quizás lo mínimo indispensable o lo básico que podría hacer una empresa para absolutamente tener una mejor y mayor producción en absolutamente muchos sentidos. Um, Como lo mencionaba en el anterior punto, eh, a veces
el hecho de que no haya tal cual una organización donde pues básicamente haya no haya una guía que permita seguir el proceso de la mejor manera, termina afectando de sobremanera. Y a veces, o mejor dicho, muchas veces las empresas, al no tener pues algo muy definido, una organización, y más que nada por personas que dirigen, como podrían ser jefes o simplemente personas a las que respondes por tu trabajo, no tienen la mejor capacitación o el mejor trato para con sus colaboradores. Esto hace que afecte demasiado el proceso de absolutamente cualquier empresa. O sea, podríamos estar hablando de una cuestión de ventas, no sé, tal vez un centro comercial, tal vez hablando sobre cuestiones un tanto más administrativas en su proceso, de quizás, solo por decir algo, recursos humanos, cuentas por cobrar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando la organización no está de la mejor manera y muchas veces se termina cayendo en la tremenda equivocación de es parte de tu trabajo, lo tienes que hacer sí porque sí o simplemente porque el jefe lo pide y hasta ahí. Y muchas veces los mandatos más grandes, como podría ser el patrón tal cual del negocio, pues lo permiten o están de acuerdo con ese tipo de acciones, pues el proceso se ve dañado de una manera abismal. Y pues muchas veces esto termina probablemente afectando el mayor interés para con el patrón o con la empresa, que es generar capital. Entonces resulta irónico que lo último que se trate con mayor dignidad, con mayor atención, sea lo que principalmente hace que una empresa se desarrolle o salga adelante. Y es muchas veces la base de muchas cosas, inclusive de la economía de un país, y es la mano obrera. Entonces, más allá de que a la empresa le interese o no el bienestar o simplemente el estar de la mano obrera, pues resulta bastante interesante saber, o particularmente saber, que el hecho de que se puedan atender estos puntos genera más capital o genera mayor ganancia para una empresa o el patrón que si no lo hiciera. Y muchas veces se tiene la idea contraria o la idea errónea de que no es así, de que lo último que importa es el empleado, es el trabajador, es el administrativo, ya que nuevamente estos factores son los que hacen que la empresa genere dinero y que se pueda desarrollar aún más a un nivel completamente impensable o que muchas veces creen imposible muchos empresarios pequeños, medianos, inclusive grandes. Entonces es importante tomar este punto o este detalle porque a mi parecer creo que efectivamente, si bien no es como que el obrero sea el punto álgido de una empresa, sí es la base en la que se construye una empresa. Si esa base no es sólida, no es estable, pues muy difícilmente podría despegar a cosas tan grandes como lo han logrado empresas transnacionales, Coca-Cola, Bimbo, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante, al menos a mi consideración, tomar este punto.
no es el corazón de la empresa, no es quizás lo que va a permitir que una empresa llegue al éxito per se, pero si la base no es sólida, todo lo demás probablemente en algún punto va a terminar temblando o quebrándose, y probablemente poco a poco se vaya desalineando o se vaya derrumbando poco a poco, tal cual. El próximo tema a tratar es reingeniería. La reingeniería es el diseño fundamental de los procesos de negocios para lograr mejoras significativas en métricas de desempeño como costo, calidad, servicio y velocidad, con el fin de mejorar los procesos de negocio y la productividad de una organización. Y particularmente eh, lo veo mucho reflejado en el proceso de farmacia en el cual yo soy partícipe de, ya que si bien podríamos tocar 3 o 4 puntos de este tema, lo que me gustaría enfocarme en este tema en particular es el hecho de que estudiar el proceso o tal cual el esquema que se tiene en cuanto a las ventas por internet, si bien no es malo, muchas veces sí termina conflictuándose demasiado en cuestiones, por ejemplo, en las que hay que conseguir productos o piezas o medicamentos que vende la farmacia con otras farmacias aledañas o cercanas a la sucursal en la que yo me encuentro. Por poner cualquier tema o cualquier ejemplo, mejor dicho, hablando del paracetamol, si nos llegasen a pedir una pieza de cualquier presentación de paracetamol y no la tenemos que conseguirla en otra farmacia y llamar o contactar a la farmacia hermana o aledaña o cercana o la más cercana que se tenga para conseguir esa pieza, no es tal cual un proceso malo. Sin embargo, es un proceso que toma mucho tiempo, es un proceso que tiene muchas áreas de oportunidad de mejoramiento, ya que estamos hablando de un medicamento, no estamos hablando de quizás, no sé, un alimento chatarra como lo podrían ser papas, chocolates. No estamos hablando de productos de limpieza como un champú, gel, no estamos hablando de ropa, no estamos hablando de artículos de tecnología, estamos hablando de medicamentos que no son, muchas veces no es un producto que tengamos solo para tenerlo como stand, sino es que muchas veces lo necesitamos, pero ya en el momento. Entonces el proceso tal cual, insisto y vuelvo a lo mismo, no es malo, pero sí tiene mucha oportunidad de mejoramiento, ya que el hecho de estar consiguiendo las piezas en otra farmacia demora mucho tiempo, ya que se tiene que ir a conseguir, por más cerca que esté. A veces la carga de trabajo es demasiada por la misma naturaleza que tiene este mismo tipo de pedidos que pueden llegar 1 o 2 o 3 pedidos cada 15, 20 minutos a como pueden caer hasta 30 pedidos en menos de media hora. Entonces se llega a saturar mucho el proceso, que simplemente pues no puede salir o no pueden salir las entregas o los pedidos a tiempo como se quisiese, ya que es una cuestión de buscar medicamento, ver si se tiene un medicamento. Influyen muchos factores en los cuales hay que tomar mucho en cuenta. Y me parece que la reingeniería es una buena herramienta para estudiar y mejorar cualquier tipo de producto, y asimismo
mejorar la productividad del mismo. Entonces, en ese sentido, la reingeniería, el poder estudiar todo el proceso es vital para tener una mayor, no solo productividad, sino un mejor sistema, y esto muchas veces se traduce en muchas cosas, como pues evitar probablemente estrés innecesario en cuanto a la cuestión de tratar de conseguir el medicamento muchas veces en farmacias donde no contestan el teléfono ni a sus mismos colaboradores. Entonces sí, es una gran herramienta en ese sentido que ayuda y mejora bastante el proceso de absolutamente todo. Por último, tratando el tema de distribución del espacio, la asignación del espacio se define como la disposición física de las estaciones de trabajo, así como componentes físicos y ubicaciones de las instalaciones y servicios de atención, tanto para los empleados de nuestra empresa como para nuestros clientes. Creo que el mismo título de este apartado, que es la distribución del espacio, me parece de lo más correcto. Muchas veces en cuestiones administrativas, como lo es trabajar en un cubículo, y muchas veces el panorama de este mismo hace que simplemente el trabajador no se sienta a gusto estando en su área de trabajo, ya que muchas veces pues es monótono, muchas veces es insuficiente en cuanto a tener el espacio suficiente físicamente hablando para que el trabajador se sienta a gusto. Y aunque podría parecer un poquito quizás exagerado, si es que se podría decir así, el hecho de que el trabajador tenga esa comodidad en tal cual su trabajo, pues resulta un punto bastante importante, ya que pues estamos hablando de que al menos en México pues las jornadas muchas veces son bastante extensas y están en un área de trabajo sumamente pequeña, o quizás ni siquiera es que sea pequeña, sino que está mal distribuido el espacio. Pues resulta en que se atrasan muchas cosas. El hecho de por ejemplo, recuerdo mucho un trabajo en el que constantemente se tenía que estar moviendo rollos de tela para poder mandarlos a la maquila, y eso muchas veces retrasaba la producción. Entonces, creo que cuando se tiene un buen sistema en cuanto a la distribución del trabajo, o cómo se distribuyen las personas para trabajar, muchas veces queda al final, y por ello mismo que no se da importancia a esto y muchos otros puntos, es que se atrasa demasiado el trabajo, y normalmente al final del día estos puntos sirven para el mejoramiento de la producción, el mejoramiento de tantísimas cosas que son beneficiosas, no solo para los trabajadores o su comodidad en el trabajo, sino para la empresa misma. Entonces, son puntos importantes que aunque quizás para un patrón o para un, no sé, magnánime de los negocios pudiesen ser considerados como lo último de lo último, y muchas veces ni eso, pues resulta que es hasta contraproducente para ellos mismos, porque podrían generar mucho más, invirtiendo un tanto más en las personas, en el proceso, en absolutamente todo. Y que muchas veces esto le podría o le da renombre a empresas que hacen este tipo de acciones. En conclusión, los procesos de gestión permiten controlar sistemáticamente los recursos y utilizarlos de manera eficiente. Todos estos procesos se pueden utilizar para cualquier tipo de negocio, y cada miembro de la organización debe conocer su papel en el proceso general. Y como lo he dicho con anterioridad, estos procesos administrativos, todas estas herramientas que nos brinda esta teoría, me parecen de lo más correcta,
pero al mismo tiempo el saber que quizás ni siquiera la mitad de las empresas en México la siguen, pues resulta un tanto decepcionante. Son ideas fabulosas, son ideas que mientras no sean manchadas con la ambición del dueño de dicha empresa, que se podría traducir en desinterés por absolutamente todo esto y casi siempre por sus trabajadores. Personalmente lo veo bastante triste, bastante pues justo en muchos, pero supongo que es parte de un proceso en el que al menos personalmente espero que en algún momento cambie para con absolutamente todos los trabajadores en México, ya que pues es una teoría o son procesos que pueden levantar a empresas y de la mano también puede ayudar a una mejor estabilidad laboral para con los trabajadores.